En el corazón de una Miami azotada por la tormenta, el multimillonario Dante Ferrara, un hombre ahogado en el lujo y la soledad de su penthouse, vio su mundo de cristal hacerse añicos. Atrapado en su auto, presenció una escena que desafiaba toda lógica. Una joven mujer, Elena Valdés, empapada y temblando, le ofrecía a uno de sus dos bebés recién nacidos. Con la lluvia mezclándose con sus lágrimas, ella suplicó con la voz rota: «No puedo cuidar a los dos. Por favor, sálvelo. Se lo ruego». Para Dante, que había enterrado a su esposa y a su hijo nonato 5 años atrás, ese pequeño ser no era un extraño, sino el fantasma de todo lo que había perdido. ¿Qué harías si el destino te entregara una segunda oportunidad envuelta en el misterio más doloroso que puedas imaginar? Pero antes de revelar cómo ese acto desesperado estaba conectado a la traición que destruyó la vida de Dante, detente un momento. Si crees que un solo instante puede reescribir la más trágica de las historias y que el amor verdadero puede nacer de las cenizas del dolor, entonces toca el botón de «Me gusta» para fortalecer esta increíble conexión y suscríbete ahora mismo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu concepto de justicia, destino y segundas oportunidades, porque el pasado nunca se queda realmente atrás. Créeme, esta es una de esas historias que demuestran que hasta la noche más oscura puede terminar con un nuevo amanecer, pero el camino hacia él estará lleno de espinas y revelaciones impactantes. Atormentado por el recuerdo de aquellos ojos suplicantes, Dante regresó a su fortaleza dorada, pero ya no era el mismo. El silencio de su mansión, que antes era un recordatorio de su luto, ahora era interrumpido por el llanto de un bebé a quien decidió llamar Mateo. En su interior, una batalla se desataba. La culpa por aceptar al niño se mezclaba con una extraña y poderosa conexión que lo sacudía hasta el alma. Por primera vez en 5 años, el magnate cínico y desconectado sintió un propósito. Movilizó a todo su equipo de seguridad con una sola orden, una obsesión que lo consumía por completo. Encuentren a esa mujer. No me importa el costo, no me importa lo que tengan que hacer. Encuéntrenla ahora. Los investigadores privados de Dante, eficientes y discretos, no tardaron en localizarla. La encontraron en un refugio municipal, un lugar gris donde la desesperanza se pegaba a las paredes. Elena Valdés se aferraba a su otro hijo, Lucas, con una fiereza que conmovió hasta a los hombres más duros. Cuando Dante apareció, su presencia era una anomalía, un ser de otro universo en medio de la miseria. Le ofreció el trato que había ensayado 1000 veces en su mente, un empleo como niñera para Mateo y Lucas en su mansión, con un sueldo que cambiaría su vida para siempre. Elena lo miró con desconfianza, sus ojos buscando la trampa, el precio oculto. Pero al ver la mirada vacía de Dante, entendió que él también estaba roto. Por sus hijos, aceptó, entrando en una jaula dorada que prometía seguridad a cambio de su libertad. La mansión Ferrara era un mausoleo de mármol y cristal, un monumento al éxito y a la soledad. Cada objeto de lujo parecía gritarle a Elena que no pertenecía allí. La tensión entre ella y Dante era casi palpable, un silencio cargado de preguntas sin respuesta y fantasmas del pasado. Él la observaba desde la distancia, luchando contra el impulso de acercarse, de entenderla. Ella, a su vez, se movía con cautela, temerosa de un hombre cuyo poder podía tanto salvarla como destruirla. El único lugar donde el hielo se derretía era en la guardería, donde los 2 bebés, idénticos y ajenos a todo, se convertían en un puente frágil entre 2 mundos. Una noche, sus manos se rozaron al ajustar una manta, y por un instante no fueron un millonario y una empleada, sino 2 almas perdidas encontrando un ancla. Pero la paz era una ilusión. Ricardo Montoya,
al enterarse de la nueva inquilina en la vida de su cuñado, sintió un frío recorrerle la espalda. La felicidad de Dante era una amenaza directa a sus secretos. Se presentó en la mansión con una sonrisa falsa y palabras envenenadas. «Dante, hermano, solo me preocupo por ti», le dijo, poniendo una mano en su hombro. «¿No te parece sospechoso? Una mujer aparece de la nada con un niño y de repente vive en tu casa. El luto te vuelve vulnerable. Estas cazafortunas pueden oler la tragedia a kilómetros». Cada palabra era una daga diseñada para reabrir viejas heridas, para sembrar la duda y aislar a Dante una vez más en su torre de dolor, asegurándose de que ninguna verdad sobre la muerte de Sofía saliera a la luz. A pesar de las manipulaciones de Ricardo, la convivencia forzada comenzó a derribar los muros de Dante. Una noche, incapaz de dormir, fue atraído hacia la guardería por el sonido de una suave melodía. Encontró a Elena sentada en la mecedora con un bebé en cada brazo, cantándoles una canción de cuna en español. Su voz, llena de una ternura infinita, llenó el silencio de la casa con una calidez que él creía perdida para siempre. La imagen lo desarmó por completo. Se quedó en el umbral, observándola, y por primera vez en 5 años sintió algo parecido a la esperanza. Con la voz ronca por la emoción, susurró una confesión que lo cambió todo. A Sofía. A ella le habría encantado ver esto. En ese instante, Elena vio al hombre detrás del magnate, y un lazo prohibido y poderoso comenzó a unirlos. La creciente cercanía entre Dante y Elena no pasó desapercibida para Ricardo, quien observaba desde las sombras cómo su control sobre el imperio Ferrara se debilitaba con cada sonrisa compartida. Decidió que las palabras ya no eran suficientes. Necesitaba una acción contundente, una que envenenara la confianza de Dante de forma irreparable. Con una frialdad calculada, entró en la habitación de Elena mientras ella dormía, con los bebés a su lado. En su mano llevaba el pesado collar de zafiros de Sofía, una reliquia familiar invaluable. Con la precisión de una serpiente, lo deslizó en el fondo de un cajón con la modesta ropa de Elena. En su mente, el plan era perfecto. Presentaría a Elena no solo como una intrusa, sino como una ladrona vulgar, destruyendo cualquier sentimiento que Dante pudiera albergar y enterrando el pasado para siempre. Al día siguiente, el caos estalló. Ricardo, con una actuación digna de un teatro, fingió una angustia devastadora al no encontrar el collar. «Dante, no puedo creerlo. Era lo último que me quedaba de ella», sollozó, guiando a un reacio Dante y a los guardias de seguridad hacia la habitación de Elena. Cuando abrieron el cajón y la joya azul brilló entre las telas gastadas, el aire se heló. Elena palideció, su corazón latiendo con pánico y confusión. «Yo no hice esto, se lo juro», exclamó con los ojos llenos de lágrimas, mirando a Dante en busca de una pizca de fe. Dante sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mente era un campo de batalla entre la lógica fría de la evidencia y el instinto cálido que le gritaba que ella era inocente. Ricardo sonreía por dentro, saboreando su victoria. Mientras la tensión asfixiaba la mansión, una figura silenciosa se movió con determinación. Inés Rivera, la leal ama de llaves que había servido a la familia durante décadas y había querido a Sofía como a una hija, se acercó a Dante en su estudio. Con voz baja pero firme le entregó la pieza que faltaba en el rompecabezas. «Señor Ferrara, con todo respeto, anoche vi al señor Montoya cerca del ala de servicio. Dijo que buscaba un documento, pero sus manos estaban vacías y su mirada era extraña», confesó. «Y algo más, él siempre odió ese collar. Sofía se lo contó, dijo que era ostentoso. Me parece curioso que ahora llore por él como si fuera su tesoro más preciado». Esa pequeña contradicción fue como un rayo de luz en la oscuridad, una grieta en la perfecta fachada de Ricardo. Armado con la duda sembrada por Inés,
Dante fue a buscar a Helena, a quien encontró en la guardería, abrazando a sus hijos como si fueran su único salvavidas. La miró no con la frialdad de un juez, sino con la vulnerabilidad de un hombre que temía perder la única luz que había encontrado en años. En lugar de interrogarla, le tendió la mano. «Te creo», dijo, su voz rompiendo el silencio. «Sé que no fuiste tú. Ricardo te tendió una trampa y no voy a permitir que se salga con la suya». Las lágrimas de Helena, antes de miedo, se convirtieron en lágrimas de un alivio abrumador. En ese instante, su frágil lazo se forjó en acero. Ya no eran un millonario y su empleada, eran aliados, dos almas rotas unidas contra un enemigo común, decididas a desenterrar una verdad que prometía ser más dolorosa y oscura de lo que jamás imaginaron. Con su alianza forjada en la confianza y el dolor compartido, Dante y Helena se convirtieron en un equipo formidable, moviéndose con un propósito que electrizaba el aire de la mansión. Ya no había barreras entre ellos, solo un objetivo común que los unía con la fuerza de un juramento silencioso. Dante movilizó sus recursos más discretos, no ya para investigar a Helena, sino para vigilar cada movimiento de Ricardo, buscando una fisura en su armadura de mentiras. «La gala benéfica anual de la empresa es en 3 días», anunció Dante, su voz resonando con una frialdad acerada. «Será en nuestro terreno, frente a todo el mundo que él respeta. No tendrá a dónde huir. Allí, en ese escenario de lujo y falsedad, expondremos la verdad». Helena asintió, su mirada llena de una determinación que igualaba la de él, sabiendo que se preparaban para entrar en la jaula del león. Impulsada por una conexión inexplicable con la mujer cuyo lugar ahora ocupaba de una manera tan extraña, Helena sintió la necesidad de entender a Sofía, no como una rival fantasma, sino como la primera víctima de Ricardo. Con el permiso de un Dante sombrío, entró en el vestidor de Sofía, un santuario intacto por el tiempo. Mientras ordenaba con reverencia las cajas de recuerdos, sus dedos rozaron un fondo falso en un viejo joyero. Dentro, cubierto por una capa de seda, había un pequeño diario de cuero. El corazón le martilleaba en el pecho al abrirlo. No era un simple registro de días felices, sino un testimonio secreto, escrito con una caligrafía que se volvía cada vez más errática y temerosa. Sintió un escalofrío recorrerla al entender que tenía en sus manos la pieza final, la voz de una mujer silenciada clamando justicia desde la tumba. Juntos, en el silencio del estudio de Dante, leyeron las páginas que sellarían el destino de Ricardo. La tinta temblorosa de Sofía narraba una historia de terror creciente. El descubrimiento de las transferencias fraudulentas, las confrontaciones veladas con su hermano y el miedo paralizante que sentía al ver la oscuridad en sus ojos. La última entrada, escrita la mañana en que fue al hospital, era una confesión escalofriante. «Voy a decírselo a Dante hoy. Ricardo me amenazó, dijo que se aseguraría de que yo guardara silencio para siempre». Para Dante, cada palabra fue una daga que destrozaba 5 años de un luto equivocado. La pena por su esposa se transformó en una furia helada al comprender que no la había perdido por una tragedia, sino por el veneno de la traición más vil. Helena tomó su mano, anclándolo a la realidad mientras su mundo se desmoronaba, para reconstruirse sobre una verdad terrible. La noche de la gala llegó, envolviendo la ciudad en un manto de estrellas indiferentes al drama que estaba a punto de desatarse. Dante, con un traje oscuro que parecía una armadura, y Helena, con un vestido sencillo pero elegante que irradiaba una fuerza silenciosa, eran la calma antes de la tormenta. En sus manos, el diario de Sofía era más que una prueba. Era un arma, un talismán de justicia. Antes de salir, se detuvieron frente al espejo, y sus miradas se encontraron. No necesitaron palabras.
En sus ojos había una promesa compartida, un pacto de lealtad inquebrantable. Sabían que Ricardo Montoya, sonriente y confiado entre la élite de Miami, no tenía idea de que esa noche su imperio de mentiras y crímenes se derrumbaría estrepitosamente. Estaban listos. La hora del juicio había llegado y ellos serían los verdugos. El salón de baile del Grand Astoria Hotel resplandecía con el brillo de diamantes y sonrisas forzadas, el epicentro de la élite de Miami. En el centro de todo, Ricardo Montoya se movía como un rey, aceptando elogios y apretones de manos, el perfecto benefactor que honraba la memoria de su hermana. No tenía idea de que su pedestal estaba a punto de convertirse en un patíbulo. Cuando Dante y Elena entraron, un silencio sutil recorrió la multitud. Él, con la frialdad de un verdugo; ella, a su lado, con una serenidad que desmentía el huracán en su interior. No eran invitados, eran la personificación de una tormenta que se había gestado en el dolor y que estaba a punto de arrasar con todo. El aire se cargó de una electricidad invisible, la calma mortal antes del estallido que nadie veía venir. Dante subió al escenario y las luces se centraron en él, ahogando las conversaciones en un silencio expectante. Sostuvo el micrófono, pero sus ojos no se dirigieron a la audiencia, sino que se clavaron en Ricardo, paralizándolo a mitad de una sonrisa. «Esta noche celebramos la generosidad», comenzó Dante, su voz grave resonando en cada rincón. «Pero, ¿de qué sirve la generosidad si se construye sobre una base de mentiras y sangre?» Un murmullo de confusión se extendió por el salón. Ricardo palideció. Dante levantó entonces el pequeño diario de cuero, un objeto insignificante que contenía el poder de un terremoto. «Hace 5 años perdí a mi esposa. Todos lo llamaron una tragedia. Pero la verdad tiene una voz y esta noche Sofía finalmente va a hablar». Con una calma aterradora, Dante abrió el diario y leyó la última entrada. Las palabras de Sofía, llenas de miedo y determinación, cayeron como sentencias de muerte en el silencio sepulcral. «Ricardo me amenazó. Dijo que se aseguraría de que yo guardara silencio para siempre». El salón contuvo el aliento. Todas las miradas, antes de admiración, ahora eran de horror y se volvían hacia Ricardo. Acorralado, humillado, la máscara de civilidad de Ricardo se hizo añicos. «¡Cállate!», gritó, su voz rota por el pánico y el odio. «Esa tonta lo iba a arruinar todo, iba a contarte sobre el dinero, tuvo lo que se merecía por interponerse en mi camino». La confesión, brutal y pública, resonó más fuerte que cualquier acusación, sellando su destino frente a cientos de testigos horrorizados. En un instante, el glamour se disolvió en caos. Los guardias de seguridad, previamente alertados por Dante, se abrieron paso entre la multitud y sujetaron a un Ricardo que gritaba maldiciones, su caída tan espectacular como su ascenso había sido falso. El hombre que lo tenía todo era ahora solo un asesino expuesto, arrastrado fuera de su propio escenario de triunfo. En el escenario, Dante permaneció inmóvil, el diario aún en su mano. El peso de 5 años de una culpa que no le pertenecía se evaporó, dejando un vacío doloroso pero limpio. Elena subió los escalones y, sin decir una palabra, tomó su mano. Su contacto no fue de consuelo, sino de victoria. Juntos habían derribado un imperio de mentiras, y en las ruinas de esa noche, la promesa de un nuevo amanecer, uno basado en la verdad, finalmente parecía posible. El regreso a la mansión esa noche fue un viaje a través de un silencio denso y sagrado, un vacío que ya no estaba lleno de dolor, sino de una paz abrumadora. Dante conducía, pero su mente estaba a años luz de distancia, reviviendo no la traición, sino el rostro de Sofía en sus recuerdos, ahora libre de la sombra de la culpa que él había cargado. Por primera vez en 5 años no se sentía responsable de su muerte, solo triste por la vida que le habían robado. A su lado,
Elena no se atrevía a romper el hechizo. Simplemente lo observaba, viendo cómo las duras líneas de su rostro se suavizaban bajo las luces de la ciudad. Entendía que no solo habían expuesto a un monstruo, habían liberado un alma. En ese silencio, su alianza se transformó en algo más profundo, un amor forjado en el fuego de la verdad. La justicia fue tan rápida como implacable. La confesión pública de Ricardo Montoya, sumada a la evidencia irrefutable del diario de Sofía, lo condenó a una vida tras las rejas, despojado de su fortuna y de su fachada de respetabilidad. Para Dante, el veredicto fue el cierre de un capítulo oscuro, pero no el final de la historia. Al día siguiente puso en venta el penthouse, aquel mausoleo de cristal que había sido su prisión dorada. Junto a Elena comenzaron a buscar no una casa sino un hogar. Un lugar con un jardín donde los niños pudieran correr, con paredes que pudieran llenarse de risas en lugar de ecos de soledad. Cada decisión la tomaban juntos, construyendo ladrillo a ladrillo los cimientos de una vida que ninguno de los dos se había atrevido a soñar. Una vida donde el pasado era un recuerdo, no una sentencia. 2 años después, el sol de Miami se derramaba sobre el jardín de una hermosa casa familiar, iluminando una escena que era la antítesis de aquella noche de tormenta. Mateo y Lucas, idénticos y llenos de una energía inagotable, corrían descalzos sobre el césped, persiguiendo un globo de colores en la celebración de su cumpleaños. Dante, ya no el magnate atormentado, sino un padre que reía a carcajadas, los levantaba en brazos mientras Elena, su esposa, se acercaba con un pastel adornado con velas. Se habían casado en una ceremonia íntima un año atrás, sellando un amor que había nacido en las circunstancias más imposibles. A través de la Fundación Sofía Ferrara, que ayudaba a madres solteras en situaciones desesperadas, habían transformado el dolor en un legado de esperanza, honrando a la mujer cuya verdad les había permitido encontrar la felicidad. Mientras los invitados cantaban, Dante rodeó a Elena con su brazo, atrayéndola hacia él en un abrazo lleno de gratitud. «A veces todavía no puedo creerlo», susurró cerca de su oído, su voz cargada de una emoción que nunca desaparecía. «Que en la noche más oscura de mi vida, el destino me trajo no solo a un hijo, sino a una familia entera». Elena apoyó la cabeza en su hombro, mirando a sus hijos, su milagro personal. «Y yo nunca imaginé que el acto más desesperado de mi vida sería el primer paso hacia un amor como este», respondió ella. Se miraron a los ojos, y en esa mirada estaba todo: la tormenta que los unió, la verdad que los liberó, y la promesa de un futuro tan brillante y cálido como el sol que ahora bañaba a su familia. Habían reescrito su historia, demostrando que el amor verdadero no solo sobrevive a la tragedia, sino que florece en sus cenizas. La historia de Dante y Elena demuestra que el amor, forjado en la verdad y la valentía, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar la más profunda oscuridad en una luz inagotable. Si este viaje de redención y justicia ha tocado tu alma, comparte este relato para que más personas crean en el poder de las segundas oportunidades. Y suscríbete para no perderte más historias donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán larga sea la noche. Juntos vamos a celebrar los milagros que solo el destino puede escribir. Y así, la tormenta que una vez pareció el fin del mundo para Elena y un recordatorio del vacío para Dante, se convirtió en el origen de su universo. Aquel acto desesperado en una noche de lluvia no fue una renuncia, sino una siembra. De la tierra mojada por las lágrimas y la traición, floreció un amor tan fuerte que sanó las heridas más profundas. En el jardín de su nuevo hogar, bajo el sol de Miami, ya no había un millonario roto y una madre desamparada, sino una familia completa, unida no por la sangre, sino por la elección valiente de creer el uno en el otro. Su felicidad no era un simple final feliz, era una conquista,
la prueba viviente de que el corazón puede reconstruirse más fuerte que antes, convirtiendo cada cicatriz en un mapa hacia el verdadero hogar. Su viaje nos recuerda que el destino a menudo escribe sus mejores historias con la tinta del dolor, y que a veces un corazón roto es simplemente un corazón que se está abriendo a un amor más grande. Dante y Elena nos enseñan que la verdadera riqueza no se encuentra en las bóvedas de un banco, sino en la valentía de confiar cuando todo parece perdido. Nos demuestran que la verdad, por más devastadora que sea, tiene el poder de liberarnos de las cadenas del pasado, permitiéndonos construir un futuro no sobre lo que perdimos, sino sobre lo que elegimos amar. Su historia no es solo un cuento de amor, es un himno a la resiliencia del espíritu humano y a la fe inquebrantable en que cada final trágico puede ser en realidad el comienzo de un milagro. La historia de Dante y Elena demuestra que el amor, forjado en la verdad y la valentía, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar la más profunda oscuridad en una luz inagotable. Si este viaje de redención y justicia ha tocado tu alma, comparte este relato para que más personas crean en el poder de las segundas oportunidades. Y suscríbete para no perderte más historias donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán larga sea la noche. Juntos vamos a celebrar los milagros que solo el destino puede escribir.